algo bueno a nuestras vidas. Cualquier sufrimiento, cualquier carencia, cualquier rechazo, cualquier dolor. Vemos que Él estaba consciente de esto y nosotros también tenemos que estar conscientes. Por eso es nuestro ejemplo, Pablo. Un ejemplo de rendición en el que Él decía, aquí quiere Dios que esté, aquí estoy. Lo que sea por llevar la palabra de Dios, lo que sea por evangelizar. Pablo lo expresaba ahí. Este era el ejemplo en el que él seguía el ejemplo de Cristo, porque Cristo no vino a la tierra por sí mismo o para sí mismo en el sentido de salvarse a sí mismo. Lo hizo para su gloria, pero no para que él fuera beneficiado de forma inmediata. Y ese es el formato de Dios. Cuando nosotros buscamos vencer el pecado, cuando nosotros hacemos la obra de Dios, el dolor que esas situaciones puedan implicar, nosotros tenemos que estar seguros que Dios tiene el control y que Dios en medio de eso se manifiesta de una forma especial, que Dios nos manifiesta su presencia y eso es lo que nos brinda una verdadera paz. Lo que nos impulsa para levantarnos es el gozo que Él pone en nosotros, que es fruto del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos rendimos ante esa soberanía de Dios y la comprendemos, la aceptamos, confiamos en ese Dios todopoderoso, va a venir una paz inmediata a nuestras vidas. Cuando nosotros alabamos a Dios aún de las circunstancias adversas, entonces no tendremos ningún conflicto para vivir en esa rendición. Ahora es una rendición que trae el contentamiento al reconocer la soberanía de Dios. Eso es importante, a saber que Dios tiene el control, que todo lo que Dios quiere, eso hace. Y que forma orgullosa y soberbia de ver que nosotros tenemos que realizarnos como prioridad y de seguir nuestros sueños como prioridad en la vida y que tengamos nosotros las mejores condiciones de dinero, de bienes, como la prioridad en la vida. Ese es el problema. No es que tú desees cosas buenas en sí mismo, sino que el valor que eso está colocándose en el corazón de los hijos de Dios. La importancia que le estamos dando a eso. Y cómo puedes darte cuenta de la importancia es qué es lo que provoca en tu vida. Si el no tener algo te está provocando enojo y decepción y tristeza y aún un alejamiento de Dios y de la obra de Dios y de lo que Dios, entonces eso es lo más importante en tu vida, no te engañes. Si lo que tú estás deseando tener es lo que te está brindando seguridad, si tú tienes el dinero, si tú tienes los bienes, eso es lo que te brinda seguridad, entonces no es Dios. Y es ahí donde Dios quiere trabajar en nuestro corazón. Cuando nos rendimos al Señor, estamos sujetos a Dios y la sujeción a Dios de la autoridad divina se va a manifestar en que estamos sujetos a la autoridad terrenal y entonces vamos a reflejar aquí en la tierra la misma unidad divina, la misma unidad que Dios tiene en sí mismo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es lo que Jesucristo nos enseñó. Y voy a volver a leer Efesios capítulo 3, versículo 1 al 7, para que contextualicemos nuevamente el estudio de este día. Efesios 3:1 dice así: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, ahí está lo que hablábamos hace un momento, él no se ve prisionero de Roma, ¿verdad? Prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Vamos a orar. Padre, te agradecemos que nos das la oportunidad de tener este acercamiento a tu palabra. Podemos leerla,
La capacidad de entenderla y de aplicarla a nuestra vida nos las das tú. Ilumina nuestra mente, Dios. Te pedimos que sea tu poder el que se manifieste en nuestras vidas. Tener la capacidad de comprender el mensaje que está ahí, pero sobre todo que nuestro corazón desee vivirlo. Que esté en nuestra vida, que tengamos la convicción de que lo más importante de que tú nos entregues esto es para que lo pongamos en práctica. Ser hacedores de tu palabra. Danos la capacidad de poder hablarla de la forma correcta. Que sea tu siervo, Señor, guiado por ti, no por mis propias intenciones e inteligencia, sino el poder sobrenatural de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, Pablo nos habla acerca de esta prisión, pero nosotros podemos, para completar la clase pasada, comprender esos propósitos soberanos de la cárcel de Pablo. Entender que esa rendición trajo un fruto. Nuestra rendición a la soberanía de Dios, a que Dios tiene el control de todas las cosas, va a traer buenos frutos siempre. No podemos esperar que si nosotros desobedecemos a Dios, entonces haya un fruto bueno. Pero sí podemos esperar que en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios, en la bondad de Dios, así nos ha diseñado que si nosotros le obedecemos, hacemos lo que Él nos pide con un corazón correcto, con intenciones correctas, entonces definitivamente podemos esperar que haya cosas buenas de eso. Ahora, ¿qué cosas buenas? Pues que cumplen el propósito de Dios. No estamos hablando de cosas buenas en relación al asqueroso evangelio de la prosperidad, que nos dice, bueno, pues entonces si tú haces las cosas bien, vas a tener mucho dinero y entonces vas a poder realizar todos tus sueños y no te vas a enfermar nunca y entonces vas a hacer todo. Eso es aberrante. Hay cosas mucho más importantes que mi comodidad en este mundo. Hay cosas mucho más importantes que yo esté bien en el propósito, en la obra de Dios. Vamos a ver, número uno, dentro de estos propósitos soberanos de la cárcel de Pablo, es que hay una confirmación del llamado. Hay dos tipos, Jesucristo lo enseña en Juan 10, dos tipos de pastores. Un pastor que su vida da por las ovejas y un pastor que es asalariado, que solo trasquila las ovejas. Aquí vemos cómo el llamado de Pablo es confirmado. Un llamado que es planeado desde que Dios nos ama, desde la eternidad, y que se estaba cumpliendo de parte de Dios de forma perfecta. La diferencia entre estos dos tipos de pastores es precisamente el resultado que tiene en la vida de esa persona. Cuando esa persona es llamada por Dios, tiene un llamado genuino. Cuando esa persona verdaderamente, y digo, esa persona no va a ser infalible, se puede equivocar, pero vemos en la intención de su vida, en las decisiones que toma, cuando realmente es un verdadero llamado. Y eso, ¿a qué se refiere? En lo que acabamos de mencionar. Esa persona, lo más importante de todo lo que hace, lo más importante en su pensamiento, obviamente después de Dios, son las ovejas. Si algo le preocupa y algo le ocupa, son las almas de las personas que Dios le ha encargado. No es el sonido, no es el video, no es el lugar donde se reúnen, no son las cámaras, no es la transmisión, son las personas, es el corazón de las personas. Que el corazón de las personas esté buscando ser dirigido hacia Dios, ni siquiera hacia Él mismo. Muchas veces nos engañamos y hay personas que parece que tienen un llamado, pero te das cuenta que esas personas están buscando, esos aparentes líderes o pseudo pastores, están buscando que lo sigan a él, que tengan muchos seguidores, que lo reconozcan, que lo aplaudan, que le den beneficios. Eso es un salario. Pablo le decía a los corintios en la segunda carta, y señalando lo que este liderazgo, este verdadero pastoreo significa.
Decía, no son los hijos los que atesoran, los que heredan a los padres. Son los padres los que atesoran y heredan a los hijos. Y dice ahí, ¿verdad? Y yo me he dado para ustedes y me seguiré dando. Gastaré de lo mío. Y yo os amaré más, aunque sea amado menos. Un verdadero pastor no está buscando su popularidad. Un verdadero pastor puede llegar a desgastarse a veces con una exhortación, en una disciplina, y que esa persona lo rechace y le diga, no, no, sabes que ya no quiero, me voy a ir de la iglesia porque tú no. Y si hicimos las cosas bien, por supuesto, tenemos que estar seguros que fuimos directos, firmes, pero también amorosos, que le pudimos expresar el deseo de su crecimiento, el deseo de su edificación. De nuestro corazón verdaderamente se lo podemos expresar de esa manera. Sí tenemos que tener firmeza y hablar las cosas tal y como son, pero a veces eso implicaría que nos rechazaran, que nos dijeran, no, yo no quiero saber nada. Y bueno, tienes que estar dispuesto. Pero hay personas que prefieren, la verdad nos pasa a todos, muchas veces nos quedamos callados, porque nos amamos tanto a nosotros mismos que decimos, no, ¿para qué le digo? Me va a rechazar. ¿Para qué le digo? Va a ser un problema. A veces lo hacemos hasta en nuestro matrimonio, en nuestra familia, con nuestros hijos. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Dios confirma el llamado en que nosotros estamos dispuestos a sufrir penalidades, a sufrir adversidades. Un asalariado no. Un asalariado, en cuanto tiene algún conflicto, hay algo que no le gusta, inmediatamente me voy, y le vale gorro qué pasó, si tenía un estudio bíblico con la gente, si tenía pendiente algo, me voy porque yo ya no estoy a gusto, porque aquí no me reconocen, porque a mí no me dan el salario que yo espero, me voy porque no me gusta cómo me tratan. Imagínate que Cristo hubiera dicho eso, no me gusta cómo me tratan aquí en la tierra. Pues no era el comparativo entre cómo lo tratamos aquí en la tierra los seres humanos y cómo lo trataban en el cielo es abismal. Allá los ángeles del cielo y todos los seres celestiales estaban alabándolo de día y de noche. Aquí, ¿quién eres tú? Ese es el hijo de José. Los fariseos rechazándolo. Entonces, o sea, ¿en qué momento hubo aceptación? El pecado fue algo terrible. Eso es seguir los pasos de Cristo, no estar esperando a que todo el mundo te reconozca, a que todo el mundo te aplauda. Evitar el que alguien te pueda decir, sabes que creo que estás mal en esto, creo que no hiciste esto bien, y tú lo rechaces porque te sientes ya non plus ultra y sientes que todo lo haces bien. Somos tan orgullosos, pero tan orgullosos, que nos perdemos de tantas bendiciones de Dios. Dios confirma el llamado de Pablo en el sufrimiento que él padece en la cárcel de Pablo, porque estaba confirmando a sí mismo ese plan que tenía desde la eternidad y que se comenzó a revelar, que Dios les dice a Ananías lo que tenía que suceder en Pablo. Vamos a Hechos capítulo 9, versículo 15. El libro de Hechos capítulo 9, versículo 15, donde Pablo va camino a Damasco a matar a cristianos, a encarcelar cristianos, aquellos que estaban confesando esto abiertamente. Entonces va ahí camino a Damasco, y ahí Dios en su soberanía le dice, hasta aquí Pablito, hasta aquí Saulito, y pum, ¿verdad? Lo tumba, se le presenta a Cristo, lo exhorta, le hace ver, lo hace nacer de nuevo, entiende, y lo lleva ahí a una casa ciego. Y entonces el Señor le envía un mensaje a través de Ananías. Y en Hechos 9:15 va Ananías a darle este mensaje. Dice, el Señor le dijo, ve a Ananías, ve para que le enviara este mensaje a Pablo, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hasta aquí todo va bien, ¿verdad? Hechos 9:15. Hasta aquí todo vamos bien. Pero ve lo que sigue diciendo versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, Pablo fue confirmado su llamado
Pablo pudo comprender que era real su llamado porque Ananías fue usado por Dios, le envía este mensaje a Dios, le dice, ¿sabes qué? Se trata de evangelizar, de llevar este mensaje precioso a todos los lugares donde yo te mande, pero esto va a implicar padecimiento. Esto va a implicar dolor. Y no nos gusta. Estamos viviendo tiempos en el que la iglesia está siendo usada para el beneficio personal, para que yo pueda ser reconocido, para que la gente me vea. El ministerio está siendo usado para satisfacer orgullo y no para la gloria de Dios. Y el padecimiento es como el filtro. Cuando alguien está dispuesto a padecer, es el filtro para darte cuenta realmente cuál es el llamado de esa persona. Número 2, dice Pablo, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Y es lo que estuvimos hablando la ocasión pasada. La cárcel manifestaba en la mente de Pablo, y eso provocó una influencia en la iglesia de que Dios tiene el control completo de todas las cosas. No es el hombre, no fue el emperador, no fueron los soldados ni los gobernadores de los diferentes poblados donde Pablo estuvo, ni las poblaciones ni las provincias, no. Él había sido enviado a la cárcel por Dios mismo. Dios es el que realmente lo envió. Esto no es nuevo. Dios es el que dictamina todas las cosas. Y esto es otra de las cosas, otro de los grandes conflictos en la mente de muchas personas en relación a la soberanía de Dios. Pero ¿cómo si Dios, siendo un Dios bueno, puede enviar cosas malas? Bueno, porque Dios tiene a sus instrumentos, ¿verdad? No que Él sea propiamente de forma directa el que lo hace, porque Él no tienta a nadie, dice Santiago. Pero sí, dice Isaías 53, que Satanás fue creado y es el chalán de Dios, es el instrumento de Dios. Pero fíjate cómo es enfático que Dios tiene el control de eso absolutamente. En Job vemos, por ejemplo, que quien le echó a andar, por decirlo así, ¿verdad? Así lo decimos coloquialmente. ¿Quién impulsa a Satanás para hacer todo lo que le sucede a Job? Pues es Dios. Dios le dice, ¿ya viste a mi siervo Job? Ah, bueno, dice Satanás, pero pues ¿acaso sirve en balde? Job, Dios, quítale y ya veremos qué pasa. Y entonces, ¿quién le dice? Está bien, quítale. Dios. En Mateo 4:1 vemos, fíjate muy bien, las palabras que expresa el evangelista Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, no dice por el diablo, no dice por Satanás ni demonios, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Entonces nosotros tenemos que saber que siempre hay un propósito. Ciertamente el corazón del emperador, el corazón de los soldados es apartado de Dios. Fueron los que llevaron físicamente a Pablo a la cárcel, definitivamente que sí. Pero ¿quién permitió esto? ¿Quién hizo que Pablo estuviera prisionero? ¿Por quién Pablo lo sabía y tenía un propósito? Por Dios. Cristo tiene el control de todas las cosas, Dios tiene el control de las cosas y nosotros tenemos que saber que dentro de ese control Dios ha prometido que hay un propósito para eso. Cristo cumple toda justicia en esta tentación que estamos aquí y Él tenía que ser tentado en eso para que nosotros pudiésemos ser justificados aún en nuestras tentaciones, tener la victoria a través de ¿quién? De la obra de Cristo.
Cristo proporciona el camino espiritual y físicamente para vencer la tentación a pecar. Es decir, de forma espiritual en lo que Él hace, ¿verdad? Ahí está la justificación eterna para nuestras vidas. Y nos da a nosotros el ejemplo, porque eso es lo maravilloso también del Evangelio, que vemos ahí en la vida de Cristo, cómo nosotros tenemos que responder para vencer a la tentación. Entonces, tanto espiritualmente somos dotados en una nueva naturaleza para vencer la tentación, como también en el conocimiento y el entendimiento. ¿Qué tenemos que hacer para vencer la tentación? Usar la palabra de forma correcta. Recuerdas ahí mismo, más adelante en Mateo 4, el diablo usa la Biblia para tentar a Cristo. ¿Y con qué le responde Cristo? Con una buena exégesis, con una correcta interpretación, con una buena hermenéutica. Ese es el asunto, la importancia de que nosotros extraigamos correctamente el mensaje de la Escritura, porque si no, entonces vamos hasta la misma Escritura mal interpretada, vamos nosotros a continuar en pecado. Es lo que utiliza el diablo, una confusión terrible. Número 3. En la cárcel de Pablo se manifestaba la compañía de Cristo en las peores condiciones que él podría estar. Hechos capítulo 18, versículo 9. Ahí Lucas registra el testimonio del apóstol de cómo Dios le da una revelación específica. Hechos 18:9 dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Es lo mismo que nos sigue diciendo el Señor. No temas, habla y no calles. Sigue adelante, haz lo que Él te ha encargado, no tengas temor. Pero ¿cómo no tener temor? ¿Por qué puedo llegar a no tener temor? Versículo 10. Porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En esa ciudad, cuando menos, no murió Pablo. Dios tenía un plan perfecto para el día en que él tenía que ir a la muerte. Claro, porque Dios es misericordioso. Imagínate estar padeciendo lo que padecemos aquí en la tierra durante más de 100 años. Bueno, eso sería terrible. Digo, 100 años en los más robustos. Pero Dios en su misericordia dice: no, hasta aquí ya, Pablo, terminé mi obra contigo, vámonos a casa. Gerardo, va a llegar un momento en el que Dios diga: aquí, hasta aquí terminé mi obra contigo, vámonos a casa. Y gloria a Dios. Qué hermoso va a ser cuando estemos totalmente en su presencia. Ahorita es hermoso, agradecemos a Dios todo, pero dice Pablo, hay ganancia. Hay mucha ganancia cuando nosotros estemos en su presencia. Pero nosotros tenemos que saber que en las condiciones adversas se manifiesta, experimentamos las promesas de providencia divina, la compañía de Dios y el respaldo de Dios a nuestro llamado, a continuar haciendo su obra. Cuando todo está bien, cuando todo está bien, a veces dejamos de hacer realmente o dejamos de tener la intención correcta en nuestro corazón de lo que es la obra de Dios. Número 4, se incrementó la comunión con Dios. En Hechos capítulo 20, 22, Pablo, al comprender que Dios tenía el control de todas las cosas, al escuchar la voz de Dios, al ser afirmado su llamado, al ser confirmado a través del padecimiento de que él estaba guiado por el Espíritu Santo, al tener esa manifestación de consolación, es decir, es Dios el que me mantiene a mí, yo no podría hacerlo. Jeremías en un momento dice: yo quise abandonar, pero Dios fue más fuerte que yo y me atrajo nuevamente y me hizo seguir adelante.
Eso nos pasa a todos los siervos, a todos los hijos de Dios. A veces quieres abandonar y dices, ya no aguanto esta casa, ya no aguanto este matrimonio, y apenas quieres dar un paso para afuera y el Señor ya te está dando un empujón para adentro otra vez. Apenas dices, no, yo ya me quiero ir, y si eres verdadero hijo, eres un verdadero siervo y tu llamado es real, mira, el Señor te va a traer de las orejas tarde o temprano, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. ¿Qué podemos esperar de un verdadero hijo cuando se sale de la disciplina de Dios? Que Dios lo regrese de orejitas, o no era hijo, era bastardo. Se incrementó la comunión con Dios a través de la cárcel de Pablo. Hechos capítulo 20, versículo 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Por eso Pablo es un ejemplo para nosotros de lo que Dios hace en la vida de una persona. Qué hermoso, hermanos, es no solo que ores y leer la Biblia, sino que esa relación en la que tú le hablas a Dios y que Dios te contesta a través de su palabra. Por eso no es leer por leer, no es nada más decir palabras a Dios al viento, no. Que como nos enseñó a orar el Señor Jesucristo, Padre nuestro, el aposicionamiento de que somos sus hijos, que estás en los cielos, significa que Dios tiene el control de todas las cosas. Santificado sea tu reino, es la primera petición que le hacemos a Dios. Señor, que en todas las cosas que yo te vaya a decir en este momento, tú seas declarado como santo. Que en todas las cosas que yo haga aquí en la tierra, tú seas declarado como santo. Entonces nuestra oración tiene que tener ese enfoque, estarle diciendo, Señor, que tú seas santificado en mis peticiones y que tú seas santificado también en la forma en que yo recibo de ti tu palabra. Entender todo lo que Dios dice y que nos pongamos, o que estemos nosotros, más bien no pongamos, porque Dios no se tiene que poner de acuerdo con nosotros. Nosotros tenemos que estar alineados y acordar de acuerdo a esa línea que Dios está trazando. Entonces es hermoso, ¿verdad? Que lo que expresa Pablo, estas palabras son hermosas. Mira, yo estoy ligado con el Señor y mira, no importa, yo sé que voy allá, quién sabe qué va a pasar allá. Voy a dar testimonio, no me voy a callar, voy a obedecer a Dios, no voy a tener temor. Y aunque me espere presión, me espere tribulación, eso no, como si no sucediera en mi vida. No le hago caso. No voy a estimar preciosa mi vida. No soy yo lo más importante. Lo que decíamos la ocasión pasada. Por eso la autorrealización va en contra de la soberanía de Dios, del entendimiento. ¿No? La autorrealización va en contra de la verdadera rendición a Dios. Yo quiero hacer esto. Yo quiero lograr aquello. No, ¿y qué es lo que Dios quiere? No se trata de tus deseos, se trata del deseo de Dios. Y entender que en esa soberanía, el deseo de Dios muestra su misericordia porque va a ser lo mejor para nuestras vidas. Tú piensas que lo mejor es lo que tú estás deseando y queriendo. Lo mejor está en el deseo de Dios. Es lo mejor, lo maravilloso. Una rendición verdadera ante todas las circunstancias está en el control de Dios. No se trata solo de orar y de leer la Biblia, sino de entender y alinear nuestra vida a eso. Número 5. La cárcel de Pablo hizo que su ejemplo de sufrimiento en contentamiento, en rendición, incrementara la comunión de los creyentes con Dios. Más adelante mismo en Hechos 20, 28, el apóstol Pablo les exhorta. Dice, por tanto, mirad por vosotros. Aquí Pablo manda llamar a los líderes de la iglesia y se reúne con ellos antes de partir, antes de hacer este viaje. Y les exhorta, le dice, mirad por vosotros
y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Qué entrañable relación tenía Pablo con estos hijos de Dios. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Es bueno Dios con nosotros. Es bueno que nosotros tengamos un ejemplo de un varón que ha hecho esto, y es lo que le dice: mira, acuérdense cómo yo he invertido en sus vidas para que ustedes hagan lo mismo invirtiendo en la vida de otros. Esta es la comunidad cristiana, esta es la comunión entre cristianos. Esto es lo que nos lleva a nosotros a vivir y tener un ejemplo verdadero cuando nosotros no estamos buscando lo nuestro, sino estamos buscando lo de los otros. A diferencia, y esto es el cuidado, la alerta que nos dice: ten cuidado de tener allá un lobo como pastor, porque te va a aniquilar, te va a comer, te va a desgastar. Tenemos experiencia de personas que son bendecidas por las ovejas, ¿verdad? Y hay gente amablemente viene: pastor, mira, hermano, quiero darte una ofrenda, ¿verdad?, de amor. Y hay personas que son así. Cuando esas personas dejan de darle esa ofrenda a ese hombre, no le podría llamar siervo de Dios honestamente, pero bueno, no quiero ser tan incisivo en el asunto, pero cuando le dejan de dar, entonces ya lo hacen a un lado, ya no lo consideran. Nosotros tenemos una mayor responsabilidad de servicio. El que quiera ser mayor en el reino de Dios tiene que ser servidor de sus hermanos. Qué terrible es que se ha metido la forma corporativa, empresarial del mundo dentro de la iglesia de una forma tan negativa, en la que pensemos que el que tiene mayor autoridad es al que hay que rendirle mayor pleitesía, cuando nosotros tenemos que ser más siervos de los demás. Por eso la gente está buscando sus posiciones, porque mira, lo reconoce, mira cómo lo atienden, y incrementa el orgullo. Tengamos mucho cuidado. Pablo dice: ¿sabes qué? Cuiden a las ovejas con su propio ejemplo. Apaciéntenlas. Yo con lágrimas, a cada uno estuvimos ahí con lágrimas, lloramos juntos. Dios tiene que ser la diferencia en la vida de sus discípulos, y a través de la palabra, que es un medio de gracia de Dios para seguir edificándonos unos a otros. Es la herencia que Dios nos ha dado para que nosotros vivamos cada vez más santos, como santos en santificación. Por eso, todo cristiano tiene que tener un pastor. No importa que ya tengas la iglesia más grande, tienes que tener a alguien que te esté pastoreando, que esté mentoreando tu corazón. Tienes que tener un grupo de personas, porque la amonestación, la exhortación, la oración, el animarnos es entre unos y otros, entre todos necesitamos eso como el cuerpo de Cristo, todos, coordinadores, diáconos, servidores, les llaman en algunas iglesias sugieres, congregación, pastores. Todos necesitamos de esas cosas. Si tú no tienes alguien que te amoneste, alguien que te exhorte, alguien que te anime, alguien que esté orando por ti constantemente, entonces no estás formando parte de la iglesia de Cristo y vas a terminar muy mal. Y vas a permanecer tal vez, pero muy mal, desgastado, porque no es el diseño de Dios para la mantención del corazón y el cuidado del alma de un hijo de Dios. Hermanos que nos estén disciplinando. En Mateo 18, cuando dice, ¿verdad?, la autodisciplina debería de ser suficiente, pero cuando no es suficiente, Dios nos da ese medio de gracia de nuestro hermano, de un hermano cercano que te dice: oye, te vi mentir.
te vi que dijiste una mentira y eso no está bien. ¿Qué está pasando en tu corazón? Y cuando eso no funciona, 2 o 3, círculo cercano que nos pueda estar animando, exhortando, amonestando cuando no hacemos caso a la voz de Dios. Es una bendición, es el diseño de la iglesia. Hermanos que nos estén provocando disciplina constantemente, porque la carne es algo terrible en el corazón del hombre. Y hay personas que Dios ha levantado con tanto poder, con tanta bendición, y que se empiezan a aislar, porque ese concepto equivocado de que yo soy mejor, pues yo con Dios, y no es el diseño de iglesia. Eso no es lo que marca la Escritura como diseño de iglesia. Y el alma de muchas de esas personas está desgastada, destruida, llena de orgullo, con muchos conflictos en su vida. Dios en su misericordia nos ha brindado una iglesia, no el mundo, no amigos del mundo, no personas dentro de la iglesia que sean testimonio, tengan un testimonio de haber nacido de nuevo realmente, que sean las que nos estén ayudando en eso y no al contrario. Muchos cristianos están viviendo, sus amigos son mundanos, son paganos todos. Es que es mi primo, es que es mi prima, es que es mi tía, es que es que mi amiga de toda la vida. ¿Y qué? Y en la iglesia, no sé, bueno, sí sé, primera de Juan 1 lo dice. La Biblia dice ahí que el que está en la luz tiene comunión con los hermanos. Si no tienes comunión con los hermanos, la pregunta es, ¿realmente has nacido de nuevo? ¿Realmente hay una naturaleza nueva que te está llevando a apegarte al cuerpo de Cristo? Considéralo, examina tu vida. Otra vez una persona que le dije, mira, si tú no perdonas, tal vez no hayas nacido de nuevo porque no conoces el perdón, no lo sé, examínalo. Uy, se ofendió. Qué triste, ¿verdad? Eso demuestra más, confirma que no ha nacido de nuevo, porque ni siquiera es capaz de recibir una exhortación de la palabra de Dios. Segunda de Corintios 13 lo dice, examinen vuestros corazones. Entonces no estás rechazándome a mí, no me siento ofendido, estás rechazando la palabra de Dios. Qué triste. Qué triste que el corazón se puede llegar a endurecer y que has estado. Por eso es tan importante. El problema de los tibios es grave ante Dios. ¿Quién es alguien tibio? Es alguien que profesa decir que es cristiano con su boca, pero su vida vive totalmente diferente a eso. Eso es terrible y a eso los vomita Dios. ¿Qué significa eso? Que es muy desagradable para Dios eso, porque trae confusión no tan solo a su vida, sino a la vida de otros. Y en la justicia de Dios hay una grande responsabilidad en eso. Por esa causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Número 6, hay un incremento en la comunión entre los creyentes. Sigue diciendo Pablo ahí en Efesios 20:33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea, Pablo, cuando había necesidad, chambeaba. No, pues, no podemos depender, ¿verdad? Y Dios lo permitió. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y lo acompañaron al barco. Qué difícil es cuando sabes que no vas a volver a ver a un hermano que amas tanto. Pero es eso lo que va demostrando en la vida de la iglesia una verdadera comunión. Es impresionante cómo estamos divididos, aunque estemos juntos, aunque te estés congregando. Si nadie sabe de tus problemas, si nadie sabe de tus alegrías dentro de la iglesia, entonces eres un sectario. Estás dividiendo a la iglesia porque tu egoísmo y tu orgullo te están llevando a no compartir absolutamente nada de ti, de las bendiciones que Dios te ha dado, y entonces estás dividiendo a la iglesia. La forma contraria a eso es formar parte del cuerpo de Cristo, siendo intencionales
y haciendo lo que Dios nos ha encargado. Y tal vez estas palabras, aunque yo no sea muy popular tampoco, pero muy popular, ¿verdad? En todo esto, pero no importa, porque es la palabra de Dios. Es lo que Dios nos está impulsando a hacer, a vivir como hermanos, como familia, a que cuando un hermano parta de la iglesia, nosotros podamos llorar como esta iglesia, porque nos dolió. Pero ¿por qué parte un hermano de la iglesia y a veces ni nos enteramos? Porque no estamos siendo iglesia. No estamos formando la iglesia de la forma en que Dios nos está diciendo. No estamos formando el cuerpo de Cristo realmente. Estamos divididos con tantos engaños de este mundo, con tantos valores de este mundo, que estamos negando el evangelio en nuestras vidas. Número 7, la cárcel de Pablo alentaba la evangelización. La cárcel de Pablo y su rendición a la soberanía alentaba la evangelización de otras personas, y esto a padecer por Cristo con los hermanos o por los hermanos. En Filipenses 1:12, Pablo también escribe la carta a los filipenses desde la cárcel y dice estas palabras: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Claro, el ver a un hermano, el saber que un hermano, a pesar de que estaba sufriendo, que estaba padeciendo en la cárcel, no le importaba y predicaba a los soldados y le predicaba a los compañeros de celda y predicaba aún a todos los magistrados, a todo el que se le aparecía, y cumpliendo la profecía que Ananías le había dado, ¿verdad? Que le iba a llevar con reyes, y Dios lo llevó con reyes. ¿Y en qué? ¿Cómo lo llevó con reyes? Pues siendo acusado de injustamente. Entonces, cuando nosotros estamos buscando nuestros derechos, y es que yo tengo el derecho a réplica, yo tengo el derecho a mi comunicación y yo tengo el derecho, y estamos ahí, ¿verdad? No, dejamos de entender la soberanía de Dios de la forma correcta y estamos queriendo buscar nuestros derechos. Mira, empezamos a pervertir el evangelio, empezamos a dejar de confiar en el poder de Dios, porque lo queremos hacer en nuestras fuerzas, y entonces nos evitamos el que el control de Dios nos lleve a esos lugares para predicar. Pablo no fue y pidió permiso y mandó una carta o hizo una marcha con todos los cristianos para ser oído. No. Cuando fue acusado, fue presentado ante reyes. Esta teología del reino, en donde nosotros tenemos que ocupar los lugares de eminencia en el gobierno y esto para que se esté establecido el reino de Dios, es una falacia, es una mentira. Vamos a ser llevados porque Dios lo ha determinado de esa manera, en el momento en que Dios lo ha determinado, de la forma en que lo haya determinado. Y si eso implicaría que, como Pablo, tuviéramos que ir siendo acusados injustamente, pues hay que estar dispuestos. Pero no estamos dispuestos ni a que nos machuque, ¿verdad? Un dedo, el meñique, ya estamos reclamando porque creemos que tenemos el derecho de estar bien. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestro corazón engañoso. Y número 8, mostraba la fidelidad del apóstol como un instrumento de la salvación. Regresamos a Efesios capítulo 3, versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Esto significa esclavo administrador de una parcela puesta en manos por el dueño. Esta palabra, mostrar la fidelidad del apóstol, esta palabra de administración, ha habido de la administración. Era alguien que estaba totalmente dispuesto a hacer lo que su amo, el dueño, lo haría. Eso es lo que somos aquí en la tierra. Solo administradores, no somos los dueños. Dejemos de estarnos comportando como los dueños, como los señores. Dejemos de estar pensando que pues tú tienes que hacer lo que yo te digo.
Eso es un enseñoreamiento que va opuesto totalmente al encargo. Es totalmente opuesto al apacentar. En 1 de Pedro capítulo 4 lo dice Pedro, apacentar la grey de Dios, no enseñoreándose de las ovejas. Apacentar es opuesto a enseñorearse. Cuando yo le está diciendo a la gente, y tú tienes que hacer esto, y tú tienes que hacer aquello, y tú, ¿sabes qué? Ya estoy comportándome como Señor. Puedo pedir que las personas que están alrededor de mí, que tienen una responsabilidad, pedirles que su labor sea cumplida, pero nunca con una actitud de Señor, nunca por una obligación. Y el pastor tiene que modelar eso, porque mismo ahí Pedro dice, ahí en 1 Pedro 4, no por ganancia deshonesta. No porque yo tenga que ser satisfecho de ninguna manera, ni física ni almáticamente. No porque yo me sienta bien, entonces se tiene que hacer eso. No porque yo voy a tener beneficios económicos, se tiene que hacer eso. No, para la gloria de Dios. Y sigue diciendo el versículo 3, y esta es la última razón que vemos de las cárceles de Pablo, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. La última razón que podemos nosotros examinar aquí es que Dios en su soberanía hizo que Pablo escribiera estas cartas a la iglesia y que en consecuencia sean heredado para todos nosotros. Esta revelación en donde un misterio es aquello que solamente puede ser, es un conocimiento que solamente puede ser entendido a través de la obra del Espíritu Santo, a través de algo sobrenatural. Entonces, estas cartas es impresionante. ¿Verdad? Este conocimiento divino que estaba oculto y que ahora es expuesto a través de, no es con la capacidad mental humana, la natural, para poder entenderlo. En Gálatas 1:11 lo dice Pablo, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo escribí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, el misterio, ¿verdad?, constituye una plena incompatibilidad intelectual natural. Pablo en la primera carta a los Corintios les dice, para el evangelio, por eso para la mente natural, para los hombres naturales, es locura. Pero para un hijo de Dios es bendición. Pablo nos muestra un temperamento impresionante, hermoso. Sus mismas cartas, las narraciones de Hechos nos hace ver que Pablo iba y venía. Mira, si Dios no le pone el freno de mano de la cárcel, Pablo no le da tiempo a escribir todas las cartas que tenía que escribir. Entonces hasta eso fue bendecida la iglesia y somos bendecidos nosotros, en que Dios le da esa revelación, la escribe y al día de hoy tenemos doctrina gracias a esa intervención soberana de Dios sobre la vida de Pablo. ¿Y en dónde escribió, repito, la mayoría de sus cartas? En la cárcel. ¿Te das cuenta cómo Dios tiene control de todas las cosas? Qué maravilloso es Dios, qué hermoso es Dios, de verdad. Tenemos que entenderlo, tenemos que comprenderlo y estar dispuestos a rendirnos a eso. La mayoría de nosotros no hemos sufrido físicamente por el Evangelio. No hemos visto morir a nadie por causa del Evangelio o por causa de Cristo, por predicar a Cristo. Pero tenemos que saber que cualquier sufrimiento que nosotros padezcamos, aun cuando ha sido moral, aun cuando ha sido que esas personas que les hemos hablado, que hemos invertido, que hemos buscado discipularlas, te rechacen, nos rechacen, es un dolor moral, es un desprecio a la autoridad de Dios. Muchas veces perdemos cosas, perdemos o nos rechazan y eso no es lindo, no es agradable en nuestra forma todavía de falibilidad aquí en la tierra, no nos duele, pero Dios no lo pasa por alto, nunca va a olvidarlo porque estamos sufriendo por Él, por su obra, y es una verdadera adoración y completa hacia nuestro Señor. La Escritura nos está brindando la narración de vidas, la descripción de sucesos
de estas personas que han sido usadas para la gloria de Dios. Y ahora tenemos que este apóstol, Pablo, es ejemplo de rendición para que nosotros vivamos en rendición a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra. Qué hermoso es conocer tu palabra y darnos cuenta de cómo toda ella está en congruencia, todo el conocimiento desde Génesis hasta Apocalipsis. Gracias por la vida del apóstol Pablo, que Dios nos entregaste esas narraciones de su vida, de lo importante de su vida, para que haya una certeza de tu fidelidad, de la forma en que tú actúas, de tu poder, de tu misericordia, de quién eres tú, para que nosotros caminemos, Señor, en obediencia a ti, nos rindamos a ti. Sepamos que cualquier circunstancia que tengamos, enfermedad, angustia, pesar, desnudez, hambre, cualquier situación que podamos vivir, todo está en tus manos y tendrá un propósito. Lo que estemos viviendo, Dios, y que estemos dispuestos totalmente a continuar predicando el Evangelio, tu verdad, aunque el costo sea en nuestra contra. Bendice nuestras vidas, te lo rogamos. Te rogamos que bendigas a tu iglesia y a quien esté escuchando este mensaje sirva para darte la gloria. Quien no te conoce, Dios, que esas personas el día de hoy puedan nacer de nuevo a través de la predicación del Evangelio, y ahora ellos vayan hacia ti y que ellos puedan ser adoradores ahora y estar dispuestos a sufrir por ti y a vivir por ti. Te damos gracias nuevamente, te alabamos, te bendecimos, Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes y deseamos que el Señor permanezca dándoles de todas sus riquezas conforme a su misericordia. Que Dios les guarde.